Seguimos el tema donde lo dejamos ayer. Ayer estuvimos viendo un poco la situación actual que hace que la New Age tenga cada vez más arraigo, ¿no?, entre la gente, y cada vez más continuamente haya personas derivadas hacia esta realidad que es bastante compleja, porque casi, como decíamos, es imposible definirla, y además de que es bastante compleja, es una realidad que se está afincando cada vez más y más y más en la sociedad, ¿no? Es algo con el peligro, que es la razón por la que he querido hacer estas charlas, de que es un mal que no se conoce. Entonces, como no es conocido, pues no es combatido, porque si tú no eres consciente de que hay un mal, difícilmente le vas a poner un remedio, ¿no? Entonces ahí empiezo hoy leyendo unas palabras del cardenal Danneels, que fue arzobispo de Bruselas, si no recuerdo mal, en una carta pastoral que escribió a propósito de este problema, porque hay lugares en que la New Age se ha convertido en una verdadera plaga. Bueno, pues Bruselas es uno de esos lugares, ¿no? Bélgica, el centro de Europa, era uno de esos lugares ya en 1990, que es cuando Danneels escribió esta pastoral. Y la pastoral se titula Cristo o Acuario, y refleja el retrato, en estas palabras que voy a leer, refleja el retrato de miles de personas que se han vuelto extrañas al cristianismo, cuyo vacío se han propuesto llenar por todos los medios posibles. Y en las palabras del cardenal Danneels dicen así: si sufres no pocas frustraciones, si buscas algo nuevo, si vas a ver películas como E.T. el extraterrestre o el Club de los Poetas Muertos, si sigues dietas macrobióticas, si te interesas por lo oculto, por las cosas extrañas, por lo misterioso, por la ciencia ficción, si estás convencido de que tu yo está atravesado por rayos y ondas cósmicas y de que las estrellas influyen en tu destino, si buscas con seriedad, planteándote preguntas fundamentales y no encuentras ninguna respuesta, ni en el ámbito religioso clásico, ni en las ciencias, ni en la técnica, entonces tu lugar está entre nosotros en la New Age. Estas palabras las escribe el cardenal Danneels para definir a los candidatos de la New Age. Y os habéis sonreído cuando leía ciertas cosas, pues no sonríais, porque hay cantidad de gente que se cree esas perorulladas de que estamos atravesados por rayos, por ondas cósmicas, que nuestro destino está escrito en las estrellas, que hay energías. O sea, no, a mí personalmente me parece ciencia ficción. O sea, yo no puedo entender que gente inteligente se crea semejantes bobadas, pero la hay. Además, no gente sin civilizar, no, gente del primer mundo, con una formación intelectual seria, grandes profesionales con carreras universitarias, y se creen todas estas milongas, O sea, no vayáis a creer que estamos contando, no, o sea, hay gente que se cree cosas tan absurdas como que estamos atravesados por rayos y por energías cósmicas y tonterías de este calibre. O sea, no es un decir por decir, es algo que sucede. Y ya sucedía en 1990, porque estas palabras que he leído las escribió Danneels en 1990. O sea, el asunto viene de antiguo. Otra cosa es que cada vez está más arraigado y cada vez va empeorando. Pero la New Age, lo vamos a ver, no es de hace 5 o 10 años. Vamos a ver de cuándo data. Entonces vamos a pararnos en ver unos cuantos conceptos que nos pueden ayudar a comprender, porque no hay un concepto concreto y definido que explique bien qué es la New Age. No hay un concepto, hay muchas ideas, muchos conceptos, muchas realidades con las cuales nos podemos formar el todo global que es, porque efectivamente es que lo vais a ir viendo, porque yo al principio, cuando empecé a preparar esto, buscaba una definición concisa para empezar y luego ya desarrollarla. Pues es que no la hay. No es que yo no la encontrara, es que no la hay. Es algo muy difícil de definir
porque abarca muchísimo. Entonces no es un movimiento, no es una filosofía, no es una religión, no es todo eso, pero no es solo eso. No sé cómo explicarlo, o sea, no es fácil definirlo, es muy complicado. Entonces voy a leer y comentar unos cuantos conceptos que definen bastante de lo que es la New Age, pero no en su totalidad. Pensad que es todo esto que os diga y más, porque abarca más. O sea, estos son como pinceladas para que cada cual vaya intentando vislumbrar el dibujo. Pero el dibujo no tiene un perfil neto y definido, no lo hay. Es complicado, pero es que es así. Definir la New Age, es lo que os estoy diciendo, es algo sumamente complicado porque está compuesta por un montón de elementos que intervienen en ella, pero que, a ver, no es como la fe católica que dice ser católico es esto, esto y esto, estás obligado a esto, esto y esto, y rechazas esto, esto y esto. Y tienes un perfil neto de lo que son católicos. En la New Age todo vale. Todo vale. Si te apetece ir a misa los domingos no te van a decir que no vayas. Es que vale todo, ese es el problema. Que todo vale, ¿no? Es que como yo pertenezco al movimiento de la New Age, pues evidentemente yo no creo en Dios, ¿no? Si tú quieres creer, cree. Y si quieres recibir sacramentos, pues es una cosa bastante absurda, pero recíbelos. Y si quieres al mismo tiempo practicar cosas de las religiones orientales, pues practícalas. Y si estás así un año y te cansas y lo dejas, pues cambias de... Es muy difícil definirlo por eso, ¿no? Porque da lugar a todo esto. Como os digo, no es una religión, pero tiene una gran parte de contenido religioso. No es una filosofía, no lo es. Pero sin embargo, como muchas filosofías, da una visión del hombre y del mundo. Tampoco es una ciencia, pero no se basa, pretende basarse en leyes y en postulados científicos, aunque luego no es real. Pero bueno, lo pretende, supuestamente se apoya en muchas cosas científicas, ¿no? Pero vamos a ver que tampoco es cierto. Y el cardenal Daniels, que tuvo que pelear el hombre lo suyo con esta historia, ya en 1900, finales de los 80 y principios de los 90 en Bruselas. Quiero decir con esto que es en el centro de Europa, que está ahí al lado, que no es una cosa rarísima que ha sucedido hace 1500 años en el otro lado del globo, no, en Europa y es algo reciente, ¿no? Pues él define la New Age, el cardenal Daniels, como son sus palabras, una nebulosa que contiene todo esto, esoterismo, ocultismo, pensamientos míticos y mágicos sobre los secretos de la vida y una migaja tiene, de cristianismo. Todo mezclado, y bien mezclado, con ideas que proceden de la astrofísica, con lo cual el cacao es de la New Age. Es algo que dices, ¿y eso qué es? Pues ese movimiento que se llama New Age. Para Aldo Terri, que es profesor de Filosofía e Historia de las Religiones de la Universidad Católica de Milán, se trataría, lo define así, de un sentimiento religioso un tanto narcisista, algo romántico y bastante superficial. Es otra definición que da este hombre. Y para Monseñor Fran Rodé, que peleó como un titán contra todo esto, porque era miembro del Pontificio Consejo para los No Creyentes, y se las vio y se las deseó, porque es una de las piedras de toque, con el inconveniente de que como tiene esa migaja de cristianismo y ese sentimiento espiritualoide, despistaba a muchísimos católicos de buena fe, y hasta que se ha ido desenmascarando la lucha ha sido titánica, ¿no? Bueno, pues el cardenal Fran Rodé dice que la New Age es un supermercado de las religiones donde cada uno toma lo que le gusta y deja el resto en la estantería. Y también es eso, tú vas con esto, cojo esto, lo echas en el carro, ahí me equivoco, lo vuelves a dejar en la estantería, coges lo siguiente, así es la New Age, coge de cada cosa, y lo vamos a ver, lo que a uno le apetece, porque tampoco es que todos los de la New Age cojan de cada religión lo mismo y entonces creen, no, cada uno
vive su religiosidad a su manera y coge lo que le apetece. Esto es así. Para Merdad Kehl, que es un teólogo alemán, experto en escatología y autor de un libro que yo no he leído, pero tiene que ser interesante, Nueva Era frente al cristianismo, New Age frente al cristianismo, la define diciendo que por nueva era, son sus palabras, se entiende un movimiento que se ha producido principalmente en las naciones industrializadas de Occidente entre personas de clase media y alta, que ante la gran crisis de supervivencia por la que pasa la humanidad, practican y propagan una nueva conciencia. Este movimiento se halla enclavado en parte dentro de los llamados nuevos movimientos sociales o movimientos alternativos. Está arraigado principalmente entre los adversarios de la energía nuclear, entre los propugnadores de las iniciativas en favor de la paz, en los ámbitos del movimiento ecologista, en los sectores de la biomedicina alternativa, en el movimiento feminista, en grupos que practican la autoexperiencia y en otros movimientos recientes de terapia psicológica. Todo esto es el terreno abonado donde los de la New Age pululan. Una cosa es promover la paz y otra cosa son esos movimientos pacifistas extraños. Una cosa es defender los derechos de la mujer, que está muy bien, y otra cosa es llevar eso al extremo y que sirva de terreno abonado para otras desviaciones, ¿no? Y otra cosa es si están en contra de ser ecologista y amar la naturaleza y estar en contra de las barbaridades que se hacen a veces, en contra del planeta que luego redunda en malétodos. Y otra cosa es que el ecologismo es un cartel bonito pintado de naturaleza, de flores y de color verde para ocultar muchísimos abusos. Y Michel Anglares es un sacerdote francés, gran estudioso del tema de la New Age y autor del libro Nueva Era y Fe Cristiana, que expone, de todo lo que os voy a leer, yo creo que esto es por lo menos para mí ha sido lo más revelador y lo más interesante, aunque es interesante todo, pero lo que dice este hombre para mí ha sido muy revelador. Expone diversos conceptos que nos continúan ayudando a esclarecer la naturaleza de este movimiento que se llama New Age. Este movimiento, que es un movimiento sui generis, y nos dice que estas prácticas que pretenden favorecer supuestamente, que yo creo que es mucho suponer, nuestro desarrollo personal, son terreno abonado para la New Age o New Age, claramente. ¿Por qué lo voy a leer? Porque a mí esto me ha dado muchísima luz en muchas cosas. Porque es que son cosas que nos parecen tan normales, ¿veis? ¿Sabes? Eso es de la New Age, lo otro es la New Age. Sí. O sea, por eso hay que... A ver, no hay que vivir angustiados, pero sí hay que vivir alertas porque vivimos en un mundo donde te meten goles por toda la escuadra continuamente, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Por ejemplo, prácticas como relajación, meditación, horóscopos, astrología, numerología, o sea, la influencia de los números en nuestra vida, medicinas alternativas, espiritismo, telepatía, percepciones extrasensoriales, gimnasia china, vegetarianismo, yoga. Sí, estas son cosas que me parecen normales, no. Magnetismo, reencarnaciones, el grito inicial, que no sé lo que es, pero debe ser algo de todos los pirados,
y muchas otras disciplinas o teorías que comparten ese mismo objetivo, supuestamente la autorrealización de las personas, se encuentran dentro de la New Age. Tengan o no tengan las personas que lo practican conciencia de ello. Porque hay mucha gente que dice, yo de esto no tenía ni idea. Pues por eso estamos aquí, para enterarnos. Porque tengamos o no tengamos conciencia de ello, es una realidad. Yo me quedo pasmada, de la cantidad de gente tonta, por no llamarla otra cosa, que pierde tiempo en leer los horóscopos de los periódicos y de las revistas. Y que tienen una app en el móvil para consultar el horóscopo todos los días. Y es que es como normal, porque tú coges el móvil, te descargas la app y te sale tu horóscopo diario. Y dices, pero serán idiotas. No quiero seguir poniendo calificativos. Repito, no creo en lo que hay que creer y se cree en la estupidez que le ponen en el móvil todos los días, un pirado que se estará embolsando, que se está embolsando, ¿no? Con eso. Pues todas esas personas, dices, pues están bajo la influencia de la New Age, porque todo eso no es de Dios, no es cristiano. Es que pongo el ejemplo del horóscopo porque es como lo más normal del mundo, o sea, de hecho, a ver, cualquier periódico tiene la página del horóscopo, pero bueno, y la gente va, ¿eh? Al horóscopo y los crucigramas. El crucigrama no tiene nada malo, pero el horóscopo. O sea, entonces hay montones de prácticas con las que hay que tener cuidado. Yo no digo que haya que vivir en un perpetuo susto, pero sí alerta, completamente. Anglarés establece que la New Age pretende desarrollar, es muy importante, una nueva concepción del hombre y del mundo. La idea base consiste en partir del individuo considerado como una totalidad en la que circulan todas las energías que forman el universo. Se trata de una concepción del mundo donde todos los elementos son solidarios los unos de los otros. Al proclamar la reconciliación consigo mismo, con los demás y con el conjunto del cosmos, los adeptos de la New Age anuncian el fin de las grandes filosofías y religiones instituidas, tales como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Os lo explicaba un poco ayer. En el punto y hora en que se cae en ese panteísmo en el que Dios está en todo, pero no de una manera personal, sino como sustancial, ¿no? Dios está en todas las cosas. Yo estoy en todas las cosas y todas las cosas están en mí. Nos cargamos de raíz el cristianismo, el judaísmo y el islam, que creen en un solo Dios personal. Porque si yo soy persona, soy un ente concreto, no abstracto. Soy un ser concreto, con unos límites concretos, con un perfil concreto. Y Dios es igual. Dios es un ser concreto, con un perfil concreto y unas características concretas, diferentes de las mías, porque yo no soy Dios, yo soy un ser humano, y Él es Dios. Pero no es toda una masa amorfa y sin definir, y eso es típico de la New Age. Entonces los sentimientos son parte de la masa amorfa, las impresiones, la nueva conciencia. ¿Por qué es la nueva conciencia? Porque te destruyen la conciencia que distingue el bien del mal, porque también el bien del mal está sin definir, forman parte de la masa amorfa. Con lo cual la arbitrariedad y el subjetivismo es lo habitual. La arbitrariedad es que cada cual hace lo que le da la gana, y el subjetivismo es que cada cual hace lo que le da la gana según su criterio, según lo que le parece. Y a eso la sociedad actual lo llama, mentira, pero lo llama libertad, lo llama respeto hacia los demás, tolerancia, comprensión, porque cada cual piensa lo que quiere, tiene derecho a hacer lo que quiere, es mi vida, son mis sentimientos. Y la New Age lo que defiende es que no tiene que haber ninguna norma, ni religiosa, ni moral,
Con lo cual, imaginaos un mundo regido cada cual por su conciencia, a su modo, sin ninguna norma. La jungla. Porque nunca está definido lo que está bien y lo que está mal. Por esa regla de 3, ¿para qué queremos el Código de Derecho Penal? Si a mí me parece hoy bien, porque es mi conciencia, es mi modo de ser, es mi sentir y es lo que a mí me hace sentirme bien y lo que me parece correcto, matar a una persona porque voy a no hacer lo que mi nueva conciencia me dicta. Claro, cuando dices eso, todo el mundo pone cara de póker. ¿Os imagináis lo que sería el mundo sin el Código Penal? Lo brutos que somos, pega. Claro, si tú dices esto, que sería lo que ellos dicen, llevado hasta el final, hasta el extremo, la gente pone una cara muy rara y se rasga las vestiduras y dice que no, que qué barbaridad. A ver, si somos coherentes con los principios que defendéis, está mal que haya un Código Penal, un Código de leyes civiles, está mal. Pero si no puede haber unas leyes morales, ¿por qué si las puede haber civiles? Si no puede haber una religión que te imponga cosas, ¿por qué se puede haber una sociedad y un gobierno civil que te impongan cosas? Es que no se sostiene, no tiene pies ni cabeza, porque los que defienden eso luego, en virtud de eso, tú entras en su cuenta corriente y sacas el dinero porque lo que hay en España es de los españoles, yo lo quiero, me apetece y creo que según mi nueva conciencia lo tengo que coger, tú te quedas sin ello. Te montan una que pa' qué, ¿no? En lo material y en ciertas cosas no se pueden tocar. Pero en lo moral y en lo interior, según ellos, se puede hacer todo. Hasta cierto punto, porque mi interior me pide que te coja a ti lo que es tuyo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si es lo que nace en mi interior. Aunque te parta la cara en marcha, porque en este momento nace esto de mi interior, porque no te lo voy a partir. ¿Por qué me voy a reprimir si tengo que ser libre y hacer lo que me dé la gana y la energía positiva es que tiene un cachete? Pues porque me voy a reprimir. Ah, pero si dices eso te dicen que no. Porque estás lesionando la libertad del otro. Y dices, es que efectivamente la vida es así. Muchas veces para no lesionar al otro tendré que lesionarme interiormente o ceder yo de mis derechos. Luego en el fondo estamos volviendo a la única verdad, pero la mentira es así de sutil, ¿no? Podríamos decir además que el movimiento de la New Age es el resultado de la convergencia de muchos elementos. Hay un montón de elementos que al final llegan a un punto en el que todos se encuentran, ¿no? Son muchos elementos, como digo, que han surgido en determinados momentos, no muy lejanos de la historia, pero más lejanos de lo que creemos, principalmente en la Europa occidental y en Estados Unidos, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, a lo largo principalmente de los últimos 100 años, aunque se ha agudizado a partir de los años 60, 70, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la New Age no hay un fundador reconocido, no hay un libro sagrado que contenga una serie de principios de los que regirse, no hay una estructura jerárquica organizada, tampoco hay dogmas, tampoco hay normas, y proclama un total escepticismo. Cada cual cree lo que le da la gana, si le da la gana de creer en algo, si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y luego, desde el punto de vista filosófico, tampoco tiene una estructura filosófica definida, porque tú puedes estar o no estar de acuerdo con determinadas filosofías, pero cualquier filosofía tiene unos fundamentos y después un desarrollo. La New Age tampoco tiene eso. Hay una serie de postulados. Postulados son, como si dijéramos, bases, ¿no?, sobre las que se apoya, ideas que defiende. Y que vamos a mencionar, simplemente las voy a ir enumerando, porque desarrollar cada uno sería muy extenso y daría muchísimo, ¿no? Pero es que no acabaríamos en los próximos 15 años todo este rollo. Entonces voy a ir pronunciándolos antes de mencionar cuáles son las raíces próximas y remotas
en las que se fundamenta la New Age. ¿Y por qué se la llama New Age? ¿De dónde viene este nombre? Y sus antecedentes. Estos postulados serían, primero, defiende una nueva visión del mundo. El mundo es diferente el mundo es como es, pero está mal enfocado, entonces tenemos que verlo de otra manera. Una idea de totalidad, de globalidad espiritual, política y económica, quiere hacer un pack completo, como si todo se pudiera aunar tan fácilmente, y no es tan fácil. Después, la New Age concibe la humanidad y el universo como un organismo vivo, y eso no es cierto. El universo en sí no es un ser vivo, no es un organismo vivo. Estamos vivos, muchos de los conocemos el universo, otros no. El reino mineral no está vivo, existe, pero no está vivo, ¿no? Sin embargo, la New Age defiende que el universo entero es un organismo vivo. Defiende también la unidad de la ciencia y de la religión, porque considera la ciencia como la física principalmente, ¿no? Los fenómenos físicos, los principios de la física, y religión a cualquier experiencia mística o pseudomística. A eso le llaman religión. Tú tienes un fervor intentando volar un pájaro y es una experiencia mística para los New Age. Vale. Cualquier género de emoción que una persona experimente es considerada una experiencia mística, luego algo religioso, ¿no? Y luego entre los miembros de la New Age hay una profunda conciencia ecológica. Son estos que se pasan la vida comiendo tomates de estos que no han sido tratados en ningún sitio y saben más a tomate y cuestan el triple que los otros. Pero vamos, que eso no tiene nada que ver con la conciencia de uno, simplemente son mejores tomates. No tiene nada que ver con ningún fenómeno, pero bueno, ellos defienden todo esto, ¿no? De la agricultura ecológica y no sé qué. Bueno, bien. Vale, luego hacen kilómetros quemando gasolina, pero bueno. Comen productos ecológicos. Pretenden dar respuestas a las crisis del hombre y de la sociedad. En eso no se diferencian del resto de filósofos y de religiones, pero bueno. Defienden y buscan una armonía del hombre consigo mismo, con la naturaleza, con el cosmos y con lo divino. En la New Age nunca se habla de Dios, sino lo divino, la divinidad, que ya veremos después en qué consiste. Consideran los de la New Age que son un nuevo peldaño en la evolución humana. O sea, hasta ahora hemos sido hombres así, a partir de ahora vienen hombres mejores o sea, evoluciona el género humano. No sé hacia qué evoluciona según él, pero evoluciona. O sea, el hombre que somos ahora tiene que evolucionar a una humanidad mejor, más plena, más perfecta, con menos defectos, ¿no?, que el hombre actual. Habla también de una transformación física, pues digo, no sé en qué nos iremos a convertir, y espiritual del hombre. Defiende a machamartillo la influencia astrológica en la Tierra y en los hombres bajo el nuevo signo zodiacal de Acuario, ya veremos. Ahora estamos en la era de Piscis, que se está acabando, y anteriormente estuvimos en la era de Capricornio, que según ellos fue un desastre. En ese momento lo explicaré. Entonces llegamos a la era de Acuario, que esto va a ser la repanocha. Hablan también de una nueva cultura y una civilización bajo el principio, lo que os decía, de una globalización de todo, del aspecto económico, político, espiritual, con el fin de establecer un nuevo gobierno mundial centralmente planificado. O sea, vamos a ser todos una sola nación única, el mundo, una rayadura total, pero bueno. Van a abolir todas las fronteras.
Sí, con ellos. Yo lo que yo cuenta. Acordaros de la canción de Imagine. La cosa viene antigua. Una nueva era de unidad y de paz, porque creen que como no va a haber fronteras, no va a haber guerras, no va a haber violencia. No han creído, pero bueno. La violencia no está en el gobierno, está dentro de mí. Y la violencia la puedo tener yo con el de al lado por un tenedor, por una servilleta, por el vaso de agua. Bueno. Promueven una comunidad mundial, exacto, repito, donde el hambre será eliminada y la guerra también. Los hippies, los ecologistas, todo esto suena a eso. A todo eso, ¿no? Y hablan también de una nueva religión construida sobre las cenizas de las anteriores. Como si la Iglesia pudiera ser eliminada del mapa. Bueno, ellos creen eso. Pero se confirma de dónde viene la Iglesia, ¿no? ¿De quién? Y por último, de todo lo más divertido, hablan del advenimiento de un nuevo Mesías, el Mesías de la era de Acuario. Entonces están peor que los judíos. Los judíos están esperando el Mesías prometido, estos están esperando el Mesías de la era de Acuario, telita. Y defienden que el hombre es un ser poseedor de una divinidad lista para ser manifestada. Esto es de una perversidad impresionante. O sea, el hombre tiene un Dios dentro, pero lo tiene reprimido por todo esto que tenemos alrededor que no nos deja. Y en la era de Acuarios, ese Dios que cada uno es, va a aflorar, va a salir fuera. Calcular cómo tenemos el cacao mental. Pero es que hay mucha gente que se lo cree. Y como hablan de un Mesías, ya empezamos confundiendo términos. Pero lo más gordo es convencer a la gente de que puede ser Dios. Es que es la misma tentación siempre. Siempre, siempre. Seréis dioses. Es que es tan obvio de dónde viene, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil ver eso cuando se está viviendo en el cacao. De las energías, los rayos y todo el follón que se traen en la cabeza, ¿no? Estos son los postulados que ellos defienden, ¿no? Son un poco como los rasgos generales de la New Age. Yo, según lo leo, me parece en ciencia ficción. Digo, pero ¿cómo puede haber alguien tan idiota que se crea todo esto? Porque hasta lo que defienden políticamente es inviable. O sea, vamos a eliminar toda la frontera. Sí, justo. En eso estamos. En eso estamos, ¿no? Si no hay quien junte dos conventos, vamos a juntar los países. Pero bueno, pero que quiero decir que hay gente que se lo cree. O sea, yo alucino con lo fácil que es creer lo que hay que creer y no se lo creen. Bueno, pues estos son los rasgos definitorios de lo que es la New Age. Luego tiene muchísimas manifestaciones, ramificaciones, y que luego cada cual de todo esto se cree lo que quiera, porque estos son ideas que tú coges lo que quieres y lo que no lo quieres, porque tú eres dueño de tu vida, tus pensamientos, de tu nueva conciencia, etcétera, etcétera. Con lo cada cual cree lo que le da la gana, o sea, la unidad y la paz fija, o sea, con 24 sentencias, cada una por cabeza, la paz es súper fácil, ¿no? Y después de esto, lo que es importante ver es el nuevo paradigma, el nuevo ejemplo, la nueva norma de vida. Una cosa que yo no había oído nunca, porque yo llevo un montón de años en el convento, hasta que me puse a leer todo esto, ¿no? y a buscar todo esto, que se llama la conspiración de Acuario. Claro, yo cuando leí lo de la conspiración de Acuario me imaginaba un mogollón de peces atentando contra alguien, porque me sonaba un montón de peces con el tiburón a la cabeza queriendo atentar contra alguien. Pues no tiene nada que ver ni la conspiración, ni Acuario, ni los peces. Os explico. Para empezar, la palabra conspiración, tal y como ellos la utilizan, no tiene nada que ver con el modo de utilizar la palabra conspiración que tenemos habitualmente. Conspiración, en nuestro lenguaje de la calle, es un grupo de personas que se juntan a tramar algo contra alguien, ¿no? Normalmente, además, por la espalda y de manera
secreta. Eso entendemos todos que es una conspiración. Pues no. Los de la New Age no utilizan el término conspiración de esta manera, sino conspiración para ellos es respirar al unísono. Conspiración. Respirar, expirar, ¿no? Expiración. Y con es lo que se hace en común. Compadecer es padecer junto, pues conspirar es respirar todos lo mismo y al mismo tiempo. O sea, como veis, no tiene nada que ver con la conspiración tal como la entendemos, ni parecido el término. Todos los postulados que os he leído antes sitúan lo que representa un poco la naturaleza de la New Age, ¿no? En qué consiste este movimiento. Sobre todo se trata de un nuevo esquema moral y de un nuevo modo de vivir, es un modus vivendi, una mentalidad nueva, la nueva conciencia y un nuevo paradigma. Entonces, otra. ¿Qué es un nuevo paradigma? El concepto de nuevo paradigma se ha venido aplicando a todos los aspectos de la vida humana y social. O sea, paradigma en realidad, un paradigma es un ejemplo, por lo menos en mi pueblo y en el castellano que yo aprendí. Pues aquí tampoco. Un paradigma es un modo de vivir, una mentalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ellos promueven el nuevo paradigma, que es la conspiración de Acuario. Y este nuevo paradigma se va aplicando a todos los aspectos de la vida humana y social. Lo que resulta es un nuevo patrón, un nuevo marco de pensamiento, una nueva visión de la realidad a partir de unos nuevos fundamentos, unas nuevas definiciones y unos nuevos modelos. O sea, un cambio de mentalidad total. Ese es el nuevo paradigma. Y la New Age se considera a sí misma como una evolución. O sea, los que no somos de la Nueva Age somos unos que no hemos evolucionado, que estamos anclados en, no sé. Y el que se sube al cargo de la New Age es el que evoluciona, y su pensamiento evoluciona y es moderno y es estupendo. Y los demás, una panda de retrógrados a la que me glorío de pertenecer. La New Age pretende la transformación y el cambio del paradigma. Ya no nos valen en la New Age las explicaciones antiguas, las soluciones antiguas, y es necesario un nuevo marco de referencia que rompa con todo lo anterior y haga emerger en el hombre una nueva conciencia que implique la necesidad de cambiar y romper con todo lo anterior. Todo lo anterior no vale. La tradición no sirve. La historia en cuanto a ciencia, pero tener en cuenta el pasado y la riqueza que hemos heredado no sirve. Entonces hay que despreciarlo de raíz y empezar de cero. Despreciar todo. Las religiones, las filosofías, la cultura, la experiencia, todo no sirve. Se empieza de cero a partir de ahora. El nuevo paradigma está constituido por una visual integral y ecológica. Abraza nuevos conceptos del espacio. El espacio ya no se valora como hemos valorado hasta ahora. Ni el tiempo, ni la materia. Todo lo derivado de la física subatómica, yo no entiendo ni torta de eso, pero que es todo un mundo científico, se deprecia y se conceptúa todo y se define de una manera nueva. Los conceptos sistemáticos de la vida, del espíritu, de la conciencia y de la evolución también hay que cambiarlos. El modo integral de entender la salud y la curación también se cambia. No sé muy bien en qué consiste, pero también se cambia. La integración de los métodos occidentales y los orientales de la psicología y de la psicoterapia también, todo se va modificando. Y por supuesto aparece un nuevo concepto de la economía, de la tecnología, un nuevo mundo ecológico y feminista. Toda la New Age es algo profundamente matriarcal. Os voy a decir por qué. Que nos lleva a considerar las cosas de una manera diferente, pero en un fondo profundamente espiritual.
espiritual. El empeño de que en la New Age haya un componente femenino muy marcado es una razón muy sencilla, porque en la Iglesia católica, en la Iglesia jerárquica, el componente masculino está muy marcado, y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, ser humano, pero del género masculino. Luego, todas esas monjas bobas que defienden el sacerdocio femenino y aquellos tontos y tontas que les hacen coro están dentro de la New Age. No solo fuera de la Iglesia católica, sino además dentro de la New Age. La New Age es un ataque frontal contra la Iglesia católica. Lo que pasa es que no va de frente, supuestamente se carga a todo el mundo, también a los judíos, al islam, a no sé qué, a los ortodoxos, por supuesto, todo. Pero la realidad objetiva va directamente contra Jesucristo y contra su Iglesia. Con lo cual les digo desde aquí y ya desde ahora que se han estrellado de entrada, porque creemos firmemente que las puertas del infierno no podrán con ella, nos lo ha dicho el Señor. Pérdida de tiempo todos estos pirados. Pero vamos, que la realidad es esa. Van directamente contra la Iglesia católica. Y la obsesión por engrandecer la figura de la mujer es por eso. Yo soy mujer, muy feliz de ser mujer, y no me siento para nada relegada a ningún segundo término en la Iglesia católica. Pero sabemos que hay gente que siempre están con la misma historia. Pues viene de ahí. Viene de ahí, ¿no? Enaltecer la figura de la mujer en contra del hombre que nos ha salvado. Y también volvemos al relato del Génesis. Por una mujer. Y tuvo que venir una nueva Eva, ¿no? Pero claro, eso de entrada no lo presentan así, se nos escapa. Sino que la mujer siempre ha estado... Entonces aquí la que va a llevar ahora los pantalones y la batuta va a ser la mujer, y los hombres van a ir derechos como velas, con lo cual es la primera incoherencia, porque si cada cual es libre de pensar lo que le dé la gana. Pero es que no hay por dónde pillarlo, ¿vale? La conspiración de Acuario es un libro, es el título de un libro, mejor dicho, cuya autora es Marilyn Ferguson, que es una de las principales impulsoras de la New Age, y que toma la palabra conspiración, como os he dicho antes, que significa literalmente respirar juntos, del jesuita francés Teilhard de Chardin, que también ha hablado de las conspiraciones estas, para expresar un vastísimo entretejido de personas e instituciones, que son las redes de conspiradores, que dice ella, que procuran transformar profundamente y sin violencia la forma de convivencia humana en el mundo.